Estamos en el mes de Teves, el 10º mes del año. En la práctica, en este mes, en la historia del pueblo judío, ocurrieron básicamente 3 tragedias. En el año 425 antes de la era común, el rey Nebuchadnezzar de Babilonia rodeó la ciudad de Jerusalén y esto llevó 30 meses después, a un 9 de Av, a la destrucción de Jerusalén, la destrucción del Beis Hamikdash, del templo, pero todo comienza, como está escrito en Yehezkel, el capítulo 24, número 2, que Somach Melech Babel el Jerusalén, el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, rodeó Jerusalén. Esto fue el 10 de Teves, año 425 antes de la era común. Ahora bien, el 9 de Teves, también del año 348 aproximadamente, 348, un poco después, antes de la era común, Ezra HaSofer retorna desde Babilonia con todo el exilio del pueblo judío hacia la tierra de Israel. Esto ocurrió en el año 348 antes de la era común. Unos años después, Ezra fallece un 9 de Teves, y por lo tanto este mes, digamos, es un mes triste. El 8 de Teves, años después, o sea, vamos en orden de mayor a menor, de 10, 9 y 8, pero en años es al revés. El 8 de Teves, años después, año 260 aproximadamente de la era común, el rey Ptolomeo, un rey sirio greco-egipcio, manda hacer una traducción de la Toira, de los 5 libros de Moshe, y la tradición es que encerró 70 ancianos en cada uno en su cuarto, y ellos escribieron una traducción, y el milagro fue que cada uno de ellos hizo ciertos cambios en la traducción para que el rey Ptolomeo no malinterprete las palabras de la Torá. Por ejemplo, el primer versículo dice Breishis bar Elohim hashamayim ve'haaretz, traducción sencilla, rápida. En el comienzo de la creación, Dios creó, de la creación de los cielos y la tierra, Dios creó, etc. Ellos tradujeron Elohim bar Breishis, el Dios, el Señor, el Todopoderoso, creó en el comienzo cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Para que Ptolomeo no piense que, como dice Breishis bara Elohim, Breishis es el nombre de un Dios, y ese Dios creó a Elohim. Para que no piense de esta manera, hicieron ciertos cambios. Este es uno de los cambios, hicieron ciertos cambios. Y como esa traducción trajo más sufrimientos que alegrías, antiguamente los 3 días, tanto el día del sitio de Jerusalén, como el día del fallecimiento de Ezra HaSofer, como el día de la traducción de los ancianos, se decretaron como días de ayuno. En la práctica, hoy en día, la costumbre es solamente ayunar, todo el pueblo judío solamente ayuna el 10 de Teves, que es el día de hoy, Asara Beteves, de vuelta, porque rodeó Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, a la ciudad de Jerusalén, y esto posteriormente llevó a la destrucción del templo. Cada asunto en la historia del pueblo judío no ocurre por casualidad, no existen las casualidades en la vida judía, sino las causalidades. Dios causa y hace que todas las cosas ocurran, y esto nos muestra también que cada cuestión tiene una razón de ser, y no solamente una razón de ser en la historia, ocurrió hace tantos años tal cosa, y simplemente lo recordamos, lo conmemoramos y ayunamos o lo que sea, sino que cada asunto y cada evento en la historia del pueblo judío, de la humanidad en general, tiene una enseñanza en el servicio a Dios. Y en el versículo mismo de Yehezkel que yo mencioné anteriormente, donde dice Somach Melech Babel el Jerusalén, que el rey de Babilonia rodeó a Jerusalén, en este mismo versículo hay varias enseñanzas, pero tenemos una enseñanza muy fuerte, muy interesante. Sitio, en hebreo, la palabra sitio es Matzoir. Matzoir significa poner en sitio una ciudad, pero el versículo no usa la palabra Matzoir, utiliza la palabra Somach. Somach es como que rodeó. Pero esta palabra se puede entender también como lismoich, como apoyó. Entonces, por un lado tenemos una traducción que habla de sitio, de tristeza, del rey Nebuchadnezzar sitiando Jerusalén. Pero en la misma palabra podemos encontrar smija, fuerza, apoyo a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo puede ser estas dos cosas a la vez? Y la realidad es que depende de la actitud del pueblo judío en ese momento, y para nosotros, por supuesto, y por eso ayunamos para hacer teshuvá, para retornar y acercarnos a Dios. Depende de la actitud del pueblo judío en ese momento, si el sitio de Jerusalén iba a ser un sitio
para mal, por así decir, Somach Melech Babel, sitiado para después destruir, etcétera, como la práctica fue, o se iba a hacer un apoyo y una ayuda. Años antes, con el rey Hizkiyahu, aproximadamente 100 años antes de este evento, también tenemos un evento en el cual Sanjerib, el rey de Asiria, sitia la ciudad de Jerusalén. Y ocurre básicamente algo parecido, pero mucho peor, porque Sanjerib venía ganando un montón de batallas y venía con un ejército enorme, muy grande, sitiando la ciudad de Jerusalén para destruir Jerusalén y toda la tierra de Yehuda, el Beis Hamikdash, el templo, etc. El rey Hizkiyahu en ese momento hizo teshuvá, él mismo se acercó a Dios, él ya era un tzadik, pero me refiero, hizo que todo el resto de la gente también hagan teshuvá, recen a Dios, y pidan a Dios, y supliquen, etc. Y Dios hizo un gran milagro, y todo el ejército de Sanjerib se destruyó, fue destruido por un ángel, por un milagro de Dios, a pesar de que era mucho más poderoso que el ejército de Nebuchadnezzar, que aproximadamente 100 años después iba a volver a sitiar la ciudad de Jerusalén con menos ejército. Pero el rey en ese momento no hizo teshuvá, el pueblo judío no se acercó a Dios, y esto es lo que transformó un apoyo, por así decir, un lugar de donde podíamos ver la grandeza de Dios, los milagros de Dios, la presencia de Dios entre nosotros, se transformó en todo lo opuesto. Se transformó en la destrucción de Jerusalén el 9 de Av, 30 meses después. Quiere decir que los eventos que ocurren en nuestras vidas no necesariamente nosotros podemos manejarlos. Dios manda, y es el que maneja los pasos del hombre, y manda los eventos que Él considera apropiados. La pregunta está, ¿cuál va a ser nuestra reacción y nuestra actitud frente a ese evento? En una época en la historia del pueblo judío, la actitud fue tshuva, fue arrepentimiento, fue acercamiento a Dios. Por lo tanto, Dios hizo un gran milagro y destruyó el ejército de Sanjerib. Pero años después, la actitud no fue la misma, y por lo tanto llevó a la destrucción del templo, etcétera, como he explicado. Esto deja para nosotros una enseñanza para día a día y una enseñanza en general. La venida de Moshiach depende de cada uno de nosotros y depende de la actitud que nosotros tomemos frente a los eventos que vemos ocurriendo en la realidad de todos los días. El Talmud dice al final del Talmud Soita, dice algunas de las señales de la época de Moshiach, en donde va a haber promiscuidad en las calles, va a haber falta de respeto, arrogancia, etc. Y vemos esto ocurriendo literalmente. Nosotros tenemos dos posibilidades. Podemos observar todos estos eventos como algo terrible, como algo fatal, algo que destruye la sociedad, etc. O podemos observar estos eventos como las señales mismas de la inminente venida de Mashiach y tomarlos, por así decir, en forma positiva para enseñar a nuestra familia lo que es algo positivo. Cuando uno tiene una contraparte, por así decir, negativa, puede claramente enfatizar y enseñar lo positivo. Entonces, de la misma manera, todos los eventos que Dios nos envía, tenemos formas de reaccionar, cuál tiene que ser nuestra actitud frente a esos eventos. Y esto es una de las cosas que nos enseña este versículo, Somach Melech Babel, el rey de Babilonia, Dios lo envió, es verdad, pero lo envió para Somach, o para sitiar, o para apoyar. Y de acuerdo a la actitud del pueblo judío en ese momento, fueron los resultados. Y de acuerdo a la actitud que nosotros tomemos frente a los eventos que vemos en la sociedad ocurriendo, este va a ser el resultado también, y Dios mediante cada uno de nosotros va a tomar esto en serio y a pecho, por así decir, para su propia vida en la práctica, para que cada uno de nosotros sepamos que está en nuestras manos, literalmente, tomar esa última decisión, ese último pensamiento, decir esa palabra, realizar esa mitzvah, esa acción de vínculo con Dios, para acelerar la venida de Mashiach y para que en la práctica se revele Mashiach rápido en nuestros días.